Al alistarse de manera voluntaria en el ejército y ser partícipe en la guerra de Vietnam, este mijo de buena familia vivirá la experiencia de ser un soldado de combate, recalcando que en ese entonces personas de ese estatus social no eran reclutados, puesto que la mayor parte de militares provenían de familias con pocos recursos. Esto los sumergirá en sucesos de batallas, masacres, traiciones, pero sobre todo el film es un relato del mismo director, Oliver Stone, quien participó en la mencionada batalla, donde se refleja el realismo desde la mirada de un combatiente. Hoy con el Resuminator, Pelotón. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Taylor, un milico recién formado, llega a una base en Vietnam y durante un año debe acompañar a sus compañeros en el frente. Allí conocemos al escuadrón conformado por el Duende Verde versión joven, en este caso el sargento Elías, y a su cargo los recién llegados, donde se incluye el protagonista, así también Crawford, King, Francis, Harold, Raj y Leonard, quien es un joven Johnny Depp. De igual manera el sargento Banners y O'Neill, a cargo de los soldados Booney, Jr., Rodríguez, Sal, Tony, Reed, Sanders, Tex, todos ellos dirigidos por el teniente Wolf y su superior el capitán Harris. Bueno, esos son algunos porque sí hay varios personajes. Entonces los mijos se encaminan dentro de la selva con el fin de atacar al enemigo. Sin embargo, Taylor, como aún es novato, es mordido por unas hormigas, lo cual lo deja inconsciente. Es mi primer día. Más tarde se instalan en una parte cerca del enemigo, los cuales habían atacado a un pelotón que iba 15 kilómetros adelante. Por esta razón el sargento Barnes pide realizar una emboscada al equipo de Elías. No obstante, él menciona que es una mala idea, pues a su cargo estaban los nuevos. O'Neill también está de acuerdo con la decisión, porque tampoco quiere poner en juego a sus panas. Pero Burns también envía a O'Neill, porque como él, los veteranos deben ir al frente. A pocas horas de anochecer, se sumergen de nuevo en la jungla. En la madrugada hacen guardia. Cuando a Junior le toca hacer turno, se queda dormido. Esto conlleva que el enemigo entrara a la parte donde estaban descansando. Taylor justo despierta y observa a los soldados enemigos entrando sigilosamente. Al menos no todos estaban durmiendo, por tal razón empiezan los tiroteos. Tex queda lastimado y Taylor con un rasguño. Gardner no tuvo la misma suerte, pues lastimosamente se va con San Pedro. Lamentable. Luego de espantar al enemigo, Junior echa la culpa al mijo de haber dormido en su turno. Evidentemente esto no era así. Barnes reprime a todos por el error de dormir en guardia, sobre todo a Taylor. Claro, sabemos que Junior fue el culpable de todo. De vuelta en la base, a los novatos dan el trabajo de hacer las cosas sucias. Allí en una conversa el mijo comenta a King haber sido voluntario para estar en ese lugar. Sus panas, sorprendidos al escuchar eso, invitan a una noche de porritos y volar en el acto junto al sargento Elías. Mientras tanto, el bando de Banners y O'Neill disfrutan de la noche bebiendo y jugando cartas. Meses después continúan haciendo su camello en la selva. En su camino encuentran un búnker y al parecer los enemigos pueden estar en su interior. Elías entra a verificar quién puede estar allí. Observa a un soldado muerto. Enseguida dispara a otro. Pero afuera todo había sido parte de un anzuelo, porque los enemigos habían dejado unos documentos y mapas importantes. Cuando Sander trata de llevarse la caja, ocurre una explosión, donde pierde sus manos. Sal también corre con la mala suerte de ir con San Pedro. Elías informa al teniente Wolf que el lugar está lleno de trampas. El mencionado dice que los hombres de ese lugar fueron vistos en una aldea cerca de donde están y por órdenes del capitán Harris deben ir hacia ese sitio. Pero para seguir buscando más información, Elías y varios hombres se quedan cerca del búnker. Taylor y el resto de compañeros se dirigen hacia la aldea. No obstante, antes Manny había desaparecido y en su camino lo encuentran sin vida. Barnes, emputado al llegar a la aldea, elimina a uno de sus habitantes. Sus hombres indagan y requisan todo. La cuestión es saber dónde están los enemigos. Varios de los habitantes por miedo se habían escondido en sus madrigueras. En ese lapso, algunas personas mueren. Taylor, en un acto de furia, casi elimina a un habitante con discapacidad, pero no lo hace. En cambio, Booney termina con la vida del muchacho. A continuación vemos a Lerner hacer de traductor. En primer lugar pregunta sobre las armas encontradas allí. Claro, este hombre dice no saber nada de eso. Barnes, enojado, amenaza en matar a su familia si no suelta la lengua. Al no tener respuesta elimina a su esposa. Continúa amenazando en liquidar a su hija si no habla. Justo llega Elías deteniendo el acto. Entonces empiezan a darse de madrazos. El teniente se pone a favor de Barnes y pide quemar toda la aldea supuestamente por órdenes del capitán. A las personas las llevan como prisioneros.
enemigos, hasta el punto de que algunos soldados casi violan a una de ellas. Claro, esto detenido por Taylor. Hiciste lo correcto, Bob. Elias informa lo sucedido al capitán Harris. El teniente por su parte trata de defenderse, sin embargo el Cap pide hacer un informe a Barnes cuando regresen a la base. Además agrega que si hubo una matanza ilegal puede ir a juicio. Así también mañana regresarán al lugar para continuar la misión. Esta situación pone en contra a los dos bandos, pues los novatos piensan que el grupo de Barnes y O'Neill estaban actuando mal. Con lo ocurrido, el entorno de los soldados se ponía inestable por la desconfianza y odio, pues cada quien había elegido a quién seguir entre los sargentos Elias y Barnes. Los milicos continúan su recorrido en medio de la lluvia, todo bien hasta eso. No obstante, los enemigos atacan mediante una emboscada, dando inicio a fuertes tiroteos, balazos y bombas de por medio. Barnes quiere continuar la batalla, pero Elias dice no continuar porque adelante existen varias trincheras en las cuales los del bando contrario esperan atacar. Sin hacer caso, continúan batallando. Por error, el teniente Wolf dio malas coordenadas porque la artillería terminó atacando a sus propios hombres. Entonces Elias rodea de manera sigilosa a los enemigos. En cambio, los mijos se retiran antes que la artillería ataque. Barnes comenta en ir por Elias, quien está a punto de darse el cara a cara con los enemigos, matando a varios en su camino, pero el sargento malo lo termina disparando. Por supuesto lo hace por miedo a no ser enjuiciado por los actos en la aldea. Sí, claro, porque le conviene. Enseguida comenta a los soldados que Elias se fue al más allá. Taylor duda de esto y con los demás no tiene más opción de hacer retirada. Los helicópteros se llevan a varios de los heridos hacia la base, pero desde el aire el mijo observa a Elias aún con vida, perseguido por los enemigos. Tratan de ayudar sin tener éxito y tristemente se va con San Pedro. Taylor se da cuenta en el rostro de Barnes que él pudo haber sido quien llevó hasta ese punto al sargento Elias. En la base dialogan sobre eso, pero como no hay pruebas tampoco pueden hacer nada. Justamente aparece Barnes pidiendo que lo maten si es que pueden. Esto lleva a una bronca con Taylor. Todo esto termina mal para el mijo, pues el veterano casi lo elimina. De nuevo van donde las papas queman, claro, con los humos en la cabeza por sus diferencias. Esta nueva misión era con el fin de identificar el regimiento norvietnamita. Muchos de los soldados no tienen buena espina, pues al parecer existía un rumor de que desde el principio tenían a un espía cerca de ellos. Taylor, en una conversación con King, habla de buenas personas como Elias que mueren haciendo su trabajo, mientras tipos como Barnes se burlan de las normas y siguen como si nada. Justo en ese momento King es reemplazado y enviado a casa, pues ya había cumplido su labor despidiéndose del mijo. Ya cumplí mi misión aquí. A continuación, sin señales en su frente de la compañía Alfa, los soldados pierden comunicación y no tienen idea de cómo identificar la posición exacta de los enemigos. En la noche los mencionados llegan a puntebalazos tratando de cruzar esa posición. En medio del tiroteo aparece uno de los hombres de la compañía Alfa, quien menciona haber sobrevivido con las justas, y atrás de él más soldados se encaminaban hacia el ataque. Sin ninguna salida, a pesar de luchar un rato, mejor deciden salir porque los enemigos eran más. En ese escape da inicio una tremenda batalla. Obviamente varios hombres se fueron al más allá. Entre explosiones, el capitán Harris ordena bombardear todo a su paso, mientras varios hombres seguían en la batalla. En ese lapso, antes de que caiga la primera bomba, casi Barnes asesina a Taylor. Pero el bombardeo detiene este acto, poniendo fin a la batalla. El mijo horas después despierta con varias heridas. En su camino observa varios cadáveres de los enemigos. Enseguida se topa con Barnes, quien había sido afectado por las bombas, y sin pensar, Taylor, recordando el asesinato de Elias, lo manda directamente con San Pedro. Fin. Con todo lo sucedido, otro grupo de soldados encuentra al mijo herido, así también a Francis O'Neill y otros milicos que habían sobrevivido, de tal forma a ser atendidos. El capitán da la orden al único sargento vivo, o sea O'Neill, encargarse del segundo batallón. Obviamente ellos aún quedan en la guerra, junto a otros compañeros más, mientras el mijo logra al fin salir del campamento de batalla. Al final nos muestran que esta película es un homenaje a todos los hombres que pelearon y lucharon en la guerra de Vietnam, y como mencioné al inicio, es un relato vivido por el propio director. Además, esta cinta es ganadora de 4 premios Oscar.
Oscar. Es más, dentro de este universo existen otras dos películas, como es Nacido el 4 de julio de 1988 y El cielo en la tierra de 1993. Por cierto, esta película fue prohibida en Vietnam por la presentación de sus soldados en las escenas, pero en 1988, cuando salió en VHS, fue la más vista en ese lugar donde se la prohibió. Esto según los medios y algunos otros datos más que pueden encontrar en la red. Ahora, como recordarán, el mijo Taylor era de una buena familia que había abandonado sus estudios universitarios para alistarse voluntariamente al ejército. Al llegar a ese lugar, se topa con la realidad de cómo era una verdadera guerra. En todo ese lapso de tiempo sufre un desgaste psicológico emocional. Primero, porque sus compañeros lo ven como alguien irrelevante por ser nuevo. Segundo, aprende la diferencia del actuar de una buena persona y una mala. Esto en contexto a Elias y Burns, porque al finalizar el film menciona que de esto debemos aprender a reconstruirnos y compartir todo lo bueno aprendido hasta los últimos días de vida. En todo caso, juzguen ustedes. Hasta la vista, baby.